tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Bueno, pues buenas noches a todos. Teniendo en cuenta que hace 2 días fue el día de la Anunciación, vamos a tratar de hacer un poco de nombrar, mencionar parte de este misterio, ¿no? Empezaremos con una lectura de María Valtorta para ver la parte material, la parte presencial que ella tuvo, y después vamos a completar un poco con algún escrito de Luisa, ¿eh? Así que comenzamos. Si nos alcanza el tiempo, veremos algunas preguntas. Bien, tomado de él la obra de María Valtorta, El Evangelio como me ha sido revelado, en el día 8 de marzo de 1944. La lectura se llama La Anunciación. Dice, el arcángel necesariamente debe adquirir un aspecto humano, pero es un aspecto ultrahumano. Salve María, llena de gracia, salve. La voz es un dulce arpegio como de perlas chocadas contra un metal precioso. María se estremece y baja la mirada. Su estremecimiento aumenta cuando ve la fúlgida criatura arrodillada aproximadamente a 1 metro de distancia de ella, con las manos cruzadas sobre el pecho, mirándola con una veneración infinita. Se recoge María sobre sí misma como queriendo esconder lo más posible su cuerpo, un acto de delicado pudor, y le dice el arcángel, no temas, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Pero a pesar de estas palabras, María sigue temiendo. ¿De dónde viene ese ser extraordinario? ¿Es un enviado de Dios o del engañador? No temas, María, insiste el arcángel, yo soy Gabriel, el ángel de Dios. Mi Señor me ha enviado a ti. No temas, porque has hallado gracia ante Dios. Tú concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y verdaderamente lo será. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará para siempre en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin nunca. Comprende, Santa Virgen amada del Señor, hija bendita suya, llamada a ser madre de su Hijo, comprende qué hijo vas a engendrar. ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco hombre? ¿Acaso el Señor ya no acoge el ofrecimiento de su sierva? ¿Es que ya no quiere que sea virgen por amor a Él? No vas a ser madre por obra de varón, María. Tú eres la eterna Virgen, la Santa de Dios. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la potencia del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, santo se llamará el que nacerá de ti, e Hijo de Dios. Bueno, es un resumen lo que acabamos de escuchar, y realmente es hermoso, ¿no? Es hermoso el presenciar esto a través de las visiones de María Valtorta. Pero yo pienso lo siguiente, o sea, esto es enterarnos de lo que María Valtorta está describiendo. Pero ahora en la divina voluntad, ¿qué es lo que vamos a poder tener en este suceso? Bueno, en la divina voluntad podemos estar en forma presencial, usando esta palabra tan común en la actualidad. Podemos tomar el acto de la Anunciación, el acto de la concepción del Verbo Eterno en María, lo podemos tomar como propio y participar de ese acto, y ahora, como es nuestro, poderlo ofrecer nuevamente a María. Podemos ofrecérselo también al Verbo Eterno que está a punto de encarnarse. Se lo podemos ofrecer al Arcángel, para que todos ellos vuelvan a gozar, vuelvan a revivir todo lo que pasó, todo el suceso que fue en aquel momento, que lo vuelvan a vivir. Ya hemos hablado a veces en ocasión de la oración
de qué será preferible. O sea, el recordarlo para ellos, ¿no? El recordarlo, el ver lo bello, lo maravilloso que fue, y el ofrecérselo en pensamiento, en idea, o tomar el acto, ese acto que no ha terminado, porque está en el acto único de Dios, que está en un eterno presente, y volvérselos a dar para que lo vuelvan a vivir. ¿Qué será preferible? Vamos a escuchar un poco una lectura del Libro de Cielo. Es la lectura del libro 20, ¿no? 27. O 27, 9, ¿no? 27:9. Y vamos a ir comentando y ver la gran diferencia entre María Valtorta y Luisa Picarreta. Por favor, Alejandro. Sí, como no, es 27:9, octubre 24, 1929. Me sentía toda abandonada en el fiat divino, siguiendo y ofreciendo todos sus actos, tanto de la creación como aquellos de la redención. Y llegando a la concepción del Verbo, decía entre mí, ¿cómo quisiera, en el querer divino, hacer mía la concepción del Verbo, para poder ofrecer al ente supremo el amor, la gloria, la satisfacción, como si otra vez el Verbo se coincidiera? Pero mientras esto decía, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho. A ver, ¿qué está diciendo Luisa? Parecería, perdón la palabra, un disparate. Cómo quisiera tener, cómo quisiera estar, cómo quisiera apropiarme de ese acto para volvérselos a ofrecer. Claro, Luisa ya tiene prácticamente el conocimiento de lo que es la divina voluntad, de lo que es el acto único de Dios, en donde todo está centrado, donde todo está en acto de hacerse, que no ha pasado. Y ahora ella quisiera tomar ese acto, curioso, para podérselos ofrecer. Vamos a ver qué le dice Jesús. Hija mía, en mi divina voluntad, el alma tiene todo en su poder. No hay cosa que nuestra divinidad haya hecho, tanto en la creación como en la redención, de la que nuestro fiat divino no posea la fuente, porque Él no pierde nada de nuestros actos. Es más, es la depositaria de todo. ¿Se fijan lo que está diciendo? O sea, está dándonos a entender que en ese acto eterno de Dios, en ese querer divino, todo lo que Dios ha hecho en la creación, en la redención, en la santificación, todo está en un acto presente. Para nosotros resulta un poco difícil poderlo entender porque estamos acostumbrados a actos que tienen un inicio, un transcurso y un final. Y una vez que ha pasado eso ya no tenemos acceso a volver a tomarlo, ¿no? Pero en la eternidad, en ese eterno presente de Dios, en ese acto único de Dios, todos los actos están ahí y están como nos dice, en acto de realizarse, de hacerse. Por lo tanto, cualquier, persona que pudiera situarse en la eternidad en ese momento, podría revivir aquel suceso, podría vivirlo como propio y podría tomarlo como el apropiarse del acto, apropiarse del suceso para poderlo ofrecer nuevamente para gloria, para amar tanto a María como a Jesús, al Verbo eterno que está por encarnarse, pero también en términos generales necesitamos entender a quién más existía, quién más estaba en ese momento. ¿Quién más estaba? La Trinidad. Bueno, estaba primero el arcángel, ¿no? Ahí. Luego... María. Bueno, sí, María, el Verbo, el arcángel. No, él no estaba. Él no estaba. El Padre y el Espíritu Santo. Bueno,
El Espíritu Santo, yo lo reduzco, el Padre como presencia, el Padre como unidad con el Verbo eterno, sí, pero generalmente podemos poner al Espíritu Santo y en forma alegórica, o sea, el Espíritu Santo revoloteando alrededor de María, ¿sí? Esperando el sí de María para penetrar en el interior de ella y poder crear, formar aquella pequeña humanidad de donde el Verbo eterno va a encarnarse. Y la va a formar a partir de, según nos dice en el libro, con 5 gotas de la sangre de María, que sería un revivir el momento de la creación del ser humano allá en el paraíso terrenal. El ser humano, o sea, Adán, fue formado del barro de la tierra por medio de las manos de Dios. Y una vez que estuvo formado, se le dan el aliento, le insuflan el aliento para darle vida. Y es la misma divinidad que se pone dentro del hombre para poder hacerlo vivir, pero vivir a imagen y semejanza, ¿sí? del Verbo encarnado. Aquí está pasando lo mismo. Es el Espíritu Santo que penetra en el vientre de María y toma de la tierra de María, o sea, como similitud con el barro, de la tierra de María toma los elementos para formar la pequeña humanidad aquella en donde va a estar el Verbo eterno. Entonces, el Espíritu Santo, alegóricamente, ¿qué habrá sentido al estar ya a punto de llevar a cabo, en términos generales, por primera vez, la transmisión de la vida divina en un ser humano? O sea, un gozo extremo, ¿no? Un gozo extremo de Dios, estando en el momento de llevar a cabo su finalidad de toda la creación, su finalidad de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios podrá hacer. La finalidad era exactamente esa: poder transmitirle al ser humano todo lo que Él tiene en sí, que es vida divina. Y la primera transmisión, que fue allá en Adán, pero fue una transmisión fallida. Pero ahora, en la humanidad de Jesús, es una transmisión perfecta, real, y que en donde va a tener todo el éxito posible. Bueno, pero ¿quién más estaría ahí? El Verbo. El Verbo eterno. O sea, de alguna manera el Verbo eterno está esperando aquel momento, está esperando tanto el sí de María como que esté formada aquella pequeña humanidad para que Él se encarne en ella. Así que todo esto se los podemos ofrecer a todos. Se lo podemos ofrecer a nuestra Madre Santísima, y el gozo, la alegría inmensa que sentirá de volver a tener toda esta experiencia. Se lo podemos ofrecer al Arcángel. Vamos a entender que el Arcángel es un enviado de Dios y que tiene la encomienda de anunciar esto, ¿sí? Y se lo está anunciando a su reina. No se lo está anunciando a cualquier mujer, sino a su reina, porque ella es reina de todo el reino de la divina voluntad, reina de los ángeles, reina de todo. Al Espíritu Santo para que vuelva a vivir esa alegría, esa felicidad inmensa, ese gozo de poder transmitir todo lo que es, y al Verbo eterno para que Él tenga nuevamente ese momento en donde empieza realmente su reino. Porque esa es la finalidad de toda la creación, un reino que se había malogrado, pero que ahora, a través de Él, con todas las acciones que Él va a tener en su vida, va a poder tener nuevamente ese reino. Así que esto, por favor, hay que meditarlo muy bien.
la gran diferencia entre la parte humana y la parte divina. La gran diferencia entre escuchar, leer, lo hermosísimo que nos describe María Valtorta, a vivir realmente lo que está pasando en ese momento. Ser espectadores y actores de ese momento. Seguimos, Ale, por favor. Dice, y quien posee nuestro querer divino, posee la fuente de mi concepción, de mi nacimiento, de mis lágrimas, de mis pasos, de mis obras, de todo. Nuestros actos no se agotan jamás, y conforme hace memoria y quiere ofrecer mi concepción, viene renovada mi concepción, como si de nuevo me concibiera. Resurjo a nuevo nacimiento. Mis lágrimas, mis penas, mis pasos y obras resurgen a nueva vida y repiten el gran bien que yo hice en la redención. Así que quien vive en nuestro querer divino es la repetidora de nuestras obras, porque así como de la creación nada se ha perdido de lo que fue creado, así de la redención todo está en acto de surgir continuamente. Pero ¿quién nos da el impulso? ¿Quién nos da la ocasión de mover nuestras fuentes para renovar nuestras obras? ¿Quién vive en nuestro querer? En virtud de él, la criatura toma parte en nuestra fuerza creadora. Por eso todo puede hacer resurgir a nueva vida. Ella, con sus actos, con sus ofrecimientos, con sus súplicas, mueve continuamente nuestras fuentes, las cuales, movidas como por un agradable vientecillo, formando olas y desbordando fuera nuestros actos, se multiplican y crecen al infinito. Bueno, creo que es una explicación perfecta lo que nos está diciendo aquí Jesús. Y esta es la base, el fundamento de lo que hemos comentado. Simplemente recordar ese momento y ahora tenemos la oportunidad de vivirlo. Tenemos la oportunidad de tomarlo y de ofrecérselos nuevamente. Cada quien que decida qué es lo más conveniente. Entonces, cuando María dice, cruzando a su vez sus manos sobre el pecho e inclinándose con gesto reverente, he aquí la esclava de Dios, hágase en mí según su palabra. ¿Esas palabras de María las hacemos nuestras y se las damos? Lo que hacemos nuestro es el acto en totalidad. Ajá. O sea, imagínate todo eso que acaban de describir, poderlo tomar como un todo, o sea, una cosa completa y decirles, aquí está. Y a cada quien le va a tocar la parte que le tocó vivir. A María le va a tocar no el papel, sino la situación de ella. Al arcángel le va a tocar lo de él. Y dentro de todo esto es lo que va a poder tener como gozo, como una repetición. Se está repitiendo aquel acto. ¿Sí? No es nada más las palabras, sino es todo el contexto que lleva esto. Así que ese es el punto culminante de esta acción, de este rezo en divina voluntad, que es lo que Jesús le dice a Luisa: hija, reza, pero reza como rezo yo. Y luego le enseña a girar, o sea, para poder hacer esto, apropiarse de esto, cuando el alma vive plenamente en la divina voluntad. Y esa divina voluntad la sitúa en el querer divino, que es de donde puede tomar todos estos actos. Creo que con esto podríamos decir que tenemos un leve recuerdo de esta festividad, de este suceso, ¿no? Y ahora vamos a nuestro programa habitual, nuestras preguntas y respuestas. Precisamente del tema nos hacen una pregunta. Bueno. Y dice, ¿podemos reparar también a nuestra Madre Santísima? A veces quiero reparar tanto a través de sus dolores y no sé cómo usar todo el sufrimiento de ambos.
Bueno, de la misma manera, exactamente. Las reparaciones, las mejores reparaciones, es exactamente lo mismo que acabamos de escuchar. Entramos en ese acto único de Dios, donde está todo, en esa voluntad divina, donde están todos los actos de Jesús, los hacemos nuestros y ahora vamos a reparar con sus mismas reparaciones. Y no solamente están los actos de Jesús, están los actos de María, están los actos de toda la familia humana, porque debemos reparar a nombre de todos. Entonces tomamos los actos de todos, los unimos como si fuera un solo acto y desde la divina voluntad los ponemos a reparar con la misma reparación de Jesús. Y entonces Jesús, María, el Espíritu Santo, el Padre, todos reciben la reparación que Jesús dio. Y lo reciben, pero que ahora como si fuera realmente de nosotros. O sea, no reparan en que es algo que nosotros tomamos de ellos, sino que nos lo dan como si realmente nosotros lo hubiéramos realizado, y eso es lo que se nos toma como mérito. Dice, los cuadernos y los cuadernillos de María Valtorta son diferentes escritos. Sí. Otra. Pues sí. Dice, doctor, ¿la divina voluntad es el nuevo Pentecostés? Curiosa pregunta. Definitivamente sí. ¿Qué es Pentecostés? El Espíritu Santo llega, están los apóstoles en el cenáculo, o sea, escondidos por temor y con muchas dudas todavía acerca de todo lo que había pasado. Ya tenían la experiencia de un Jesús resucitado, pero el temor a la parte religiosa, el temor a todo lo que supuestamente las represalias que podría haber, no se animan a salir. En ese momento es el momento de Pentecostés, el Espíritu Santo que desciende en ellos y los ilumina. Prácticamente ese es el punto. Les da la luz suficiente para entender todo lo que Jesús había realizado en su vida. Les da la luz para entender en cierta manera quién era Jesús. Y les refuerza el valor para poder llegar a ellos, para poder externar esto. Y entonces sucede lo que sabemos. Sale Pedro y empieza a hablar, empieza a convencer, y sucede ese don en ese momento dado de que todos lo entienden. Se piensa que sería el don de lenguas. Y la pregunta sería, bueno, es simplemente retórica. ¿No será más bien un don de escucha? Sí, pues, más bien, ¿verdad? O sea, traducción simultánea. Pedro, ándale, don de traducción simultánea. Ajá. O sea, él está hablando en su idioma y todos los que están lo están entendiendo. Entonces, lo que está pasando es que cada quien en su interior está viendo esa traducción, como dice Alejandra, y ese sería como el verdadero don, ¿no? En fin, eso es Pentecostés hace 2000 años. ¿Qué es Pentecostés ahora, este nuevo Pentecostés que se espera? Bueno, es la efusión del Espíritu Santo nuevamente sobre la familia humana para dar la luz, el conocimiento, la fuerza para entender todo lo que Jesús es, para entender cuál es el plan de Dios para nosotros, para entender todo lo que Jesús sufrió, todo lo que Él realizó, y la fuerza es suficiente para poderlo externar, para poder salir y hacerlo conocer al mundo, porque de eso se trata.
No se trata nada más de tenerlo como experiencia personal, sino es una experiencia que debemos transmitir a todos los demás. Ese es el nuevo Pentecostés. Y si entendemos, el libro de cielo nos va dando una descripción precisa de Jesús. Nos va dando no la descripción humana, que sí también entra en eso, pero sobre todo una descripción interior, una descripción de quién es Jesús, una descripción de cómo actuaba Jesús, de cómo teniendo una voluntad humana, siendo una humanidad perfecta, que tiene una voluntad humana, una inteligencia y una memoria humanas, pero al mismo tiempo está la parte divina en él, que ese era el plan de toda la eternidad, tener una criatura así como él. Y ahora, ¿cómo interactúa? ¿Cómo se lleva a cabo esa acción entre voluntad humana y voluntad divina? Nos lo está poniendo poco a poco, y nos va dando los lineamientos para que nosotros lo podamos llegar a tener como propio. Que eso es lo realmente fabuloso. Y entonces se está cumpliendo lo que San Juan nos dijo en su primera carta. San Juan en su primera carta nos dice que por medio de todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo, por medio de su pasión, de su vida, todo lo que hizo, nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero después dice, pero no conocemos lo que debemos ser. Palabras muy curiosas, ¿no? Entonces quiere decir que lo que yo debo ser no es ser hijo de Dios. Ya lo soy, pero lo que debo ser es algo más allá. Y nos dice que en el momento en que Jesús se muestre tal como es, que lo veamos tal como es, entonces sabremos lo que debemos ser. O sea, que una revelación completa de Jesús para saber lo que yo y cada uno de nosotros debemos ser. O sea, que ser hijos de Dios no lo es todo, dicho por San Juan. Y eso queda totalmente en sintonía con lo que Jesús dijo en la última cena. Todavía tengo mucho que decirles. O sea, ya había realizado todo, acababa de instituir la Eucaristía, acababa de ordenar a los apóstoles, en fin, ordenarlos ya como sacerdotes. Y todavía les dice, tengo mucho que decirles. Pero en ese momento no pueden con ello, pero el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, se los va a ir comunicando poco a poco. Y Él los conducirá hasta la verdad plena. Y resulta que la verdad plena es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es exactamente lo que San Juan nos dice en su primera carta, y las dos son el inicio de lo que ahora Jesús nos está revelando a través del libro del cielo. ¿Quieren saber qué debemos ser? En el libro del cielo está marcado. Dice, ¿se puede decir que cuando muere Jesús, muere Dios? Dios es inmortal. Sin embargo, Él quiere experimentar, y quiere experimentar lo humano. Quiere experimentar lo que es pecado. Dios es impecable, pero ahora a través de su humanidad Él comprende lo que es el pecado. Dios quiere experimentar en Él, en su humanidad, experimentar lo que es el sufrimiento, el dolor, y eso lo experimenta también a través de la humanidad de Él. Lo mismo la muerte. O sea, la muerte es a través de la muerte de Jesús, y no solo la muerte en la cruz, sino las miles o millones de muertes que Él tiene que sufrir en su interior
que son aplicadas por la misma divinidad, pero que de la voluntad humana de Jesús se transmite a la voluntad divina. Entonces, de alguna manera, la divinidad está percibiendo, está tomando conciencia de lo que está pasando en su humanidad. Y hay un dato muy curioso porque se dice que Dios no puede sufrir. Bueno, hablando del sudor de sangre, Jesús dice que los sufrimientos fueron atroces ahí en el huerto porque se le hicieron presentes todos los pecados de toda la familia humana. Pero lo que más lo hizo sufrir fue que tuvo que tomar sobre de él los sufrimientos de la divina voluntad durante 6,000 años. 6,000 años de rechazo, 6,000 años de abandono, de burlas, de ofensas, de todos los males de la humanidad. Dice, y fue tan grande ese dolor, porque no era una pena humana, sino era una pena divina. Por lo tanto, tuvo que su humanidad asumir el sufrimiento de su divinidad. ¿Qué tanto habrá podido tenerlo presente la divinidad? No importa realmente conocerlo, pero lo podemos entender a través de la humanidad de Jesús. Pero, ¿por qué serían 6,000 años? Porque ya instalándose el reino ya es diferente. Bueno, o sea, 6,000 años porque son lo que había pasado desde la creación de Adán hasta el momento en que está Jesús. Como 4,000. 4,000. Porque ahorita serían los 6,000. Por eso, y toma todo lo de toda la humanidad. Ahora, no habla de los futuros a partir de hoy. Sin embargo, o sea, sabemos que la humanidad seguirá habiendo personas que no entren en consonancia con Dios, ¿no? Pero él habla de 6,000 años de sufrimiento de la divina voluntad. Incluso, yo creo que nosotros mismos, ¿qué pecados habremos cometido? No me lo digas, ¿eh? No, pues no acabaría en el programa. No me lo digan, pero entonces estamos hablando del rechazo de toda la familia humana. Y aquí hay una pregunta continuando el tema, porque dice, cuando Jesús le dice al Padre que aparte de él este cáliz, pero que no se haga su voluntad sino la del Padre, ¿estaba hablando de la divina voluntad? No, está hablando de lo que nosotros deberíamos estar pidiendo. Él está experimentando lo nuestro, está experimentando el obrar de la voluntad humana en él, que lo tiene que vencer, que tiene que rehacer todos esos actos, sí, pero el horror del acto humano lo está percibiendo. Entonces, lo que nosotros deberíamos de pedir, pero que no pedimos porque no percibimos la podredumbre que estamos fomentando, que estamos haciendo crecer en nosotros, él la toma y él pone esas palabras en él, pero es a través de nosotros. Entonces somos nosotros los que estamos pidiéndole al Padre que pase de mí este cáliz, el cáliz de la voluntad humana obrante. Y concluimos con, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una concepción totalmente diferente de lo que hemos entendido o comprendido hasta ahora, en que hemos puesto a Jesús como un Jesús que teme, un Jesús que está viendo lo que le queda por sufrir y que está pidiendo misericordia. No, definitivamente eso no es verídico. Está pidiendo a nombre de cada uno de nosotros que nuestra voluntad no vuelva a tener acción en nosotros. Dice, si Jesús hubiera sido aceptado por los judíos y reconocido como Mesías, se habría llevado a cabo la restauración humana y la redención.
Pues, ¿qué podemos decir? Sí, pero esto es ese si hubiera sido. Ese si hubiera no existe. Pero teóricamente, si se hubiera aceptado a Jesús, o lo hubieran reconocido como el Redentor, como el Mesías, todo hubiera quedado quizá bien, aunque hay algo que como que choca con esto, porque Jesús tenía que pagar las penas de toda la familia humana por medio del sufrimiento. Si Jesús no sufre, si Jesús no muere, no hubiera habido redención. Por lo tanto, era necesario tanto el sufrimiento de Él como la muerte de Él para que el ser humano pudiera tener acceso nuevamente a esta amistad entre Dios y Él. Así que, definitivo, es simplemente una idea. Si lo hubieran aceptado, no estaríamos redimidos. Curioso, ¿no? Y continuando con el tema, Ah, dice, ¿nosotros le debemos pagar a Jesús las deudas que Él pagó por mí ante el Padre? así es. Simplemente lo vamos a contestar con palabras de San Pablo. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Qué le faltó? Nosotros. O sea, Él la hizo completa, pagó todo lo necesario, pero lo único que no pudo tener es a nosotros compartiendo los sufrimientos de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que sufrir esto y lo sufrimos y lo ofrecemos a Él como reparación. Recordemos lo que le dice a Luisa en las horas de la pasión. Le dice, hija, fíjate en lo que hago para que lo hagas también tú. Y en otra ocasión le dice, fíjate en lo que hago para que lo hagas tú junto conmigo. Así que, así es. Dice, doctor, entonces el gran amor es el Espíritu Santo en la divina voluntad. El gran amor, o sea, el amor divino es el conjunto de los actos del Padre y del Hijo, o sea, esa unión de esos dos actos es lo que conforma al amor, que es la tercera persona de la Trinidad, y por eso se habla y se dice que el Espíritu Santo es el amor divino. Jesús asumió la pasión en soledad, el peso de nuestros pecados. ¿Siguió solo hasta la venida de la divina voluntad en donde nos podemos sumar a Él? Siguió solo, o sea que si Él solo siguió sufriendo, no. O sea, aquí entra algo que es necesario que lo pongamos. O sea, Él ha buscado almas que continúen el sufrimiento de Él, son almas víctimas. Y nos dice que si en algún momento hubiera faltado un alma víctima durante 15 minutos, realmente hubiera terminado con todo. O sea que ahora Él está compartiendo sus penas con almas amantes de Él. ¿Que han sido pocas? Sí, definitivamente. O sea, pocas en el sentido global. Deben haber sido muchas, en realidad, ¿no? Pero ahora, en estos tiempos, ahora lo que quiere son almas que compartan con Él su verdadera crucifixión. Y esa verdadera crucifixión no es con 3 clavos, no es una corona de espinas, no son flagelos, porque esos sufrimientos son exteriores, son tremendos, sí, pero son exteriores. Ahora lo que está prácticamente esperando es que haya almas que se decidan a crucificarse junto con Él en forma total, completa. Y eso es a través de la divina voluntad. La divina voluntad pone un clavo en el alma por cada acto. Cada acto que se realice en la divina voluntad es un clavo que se le pone a la voluntad humana.
Entonces la voluntad humana en la persona que realmente vive en la divina voluntad no tiene movimiento. O sea, ya no tiene nada absolutamente. Y esa es la verdadera crucifixión y ese es el sufrimiento más grande que existe, según nos dice tanto Jesús como nuestra Madre Santísima. ¿Y ahí podríamos estar acompañando a Jesús? Claro. Ya no está solo. Ya no está solo. O sea, siempre ha estado acompañado a partir de su venida a la tierra. Sí, aquí. Dice, ¿hay alguna diferencia en los sentimientos de Jesús cuando está preso en el sagrario y cuando está expuesto en la custodia como en una capilla de adoración perpetua? ¿Está aquí? ¿Es el mismo sufrimiento? Dice Sentimientos. que si hay alguna diferencia en los sentimientos de Jesús. Una pregunta difícil, yo creo que se la haríamos mejor a Jesús, ¿no? Pero yo pienso lo siguiente, o sea, el sufrimiento de Jesús en el sacramento, en la hostia, pues es el sufrimiento primero de no poder desarrollar sus actos. O sea, la hostia no fluye, no participa de la vida de Jesús y por eso Jesús prácticamente está prisionero en la hostia. Es una prisión muy estrecha, sí, y es una prisión que se aumenta con la prisión dentro del tabernáculo. Es una prisión donde Jesús sigue sufriendo su pasión en acto, esto que comentábamos, ¿sí? Pero de todas maneras está solo, prácticamente, aunque haya muchas hostias, pero cada hostia es un Jesús y por lo tanto está solo. Ahora, en la custodia, tiene quizá el consuelo de ver almas que están frente a él, amándolo, a su modo, pero amándolo, reparándolo, en fin, deseándolo. ¿Y eso le puede mitigar un poco el dolor? Sí, pero no es completo. Él está en la hostia para darse. Él está en la hostia para comunicarse a las personas, no para que lo estemos viendo. O sea, perdón por lo que voy a decir, no es un actor de cine para que lo vean. No es un actor de teatro para aplaudirle y decirle bravo por la obra. Digo, burdo lo que estoy diciendo, pero creo que lo podríamos comparar perfectamente a eso. Él está en la hostia para llegar, usa la hostia como medio para llegar a nosotros y una vez en nuestro interior que se libere y que ahora de esa hostia que no le brindaba nada para poder desarrollar su vida, pueda ponerse en nosotros como hostias vivas en donde sí tenemos todo lo necesario para que Él pueda desarrollar su vida. Puede hablar a través de nosotros, cosa que no podía en la hostia. Puede caminar, puede obrar, puede pensar, todo a través de nosotros, cosa que la hostia no tenía los elementos necesarios para dejarlo hacer todo lo que Él puede. Entonces, mejor vayamos a recibirlo. Creo que es la mejor forma de poderlo adorar, de poderlo amar, de poderlo reparar. Y si lo podemos recibir en la divina voluntad, pues con mucha mayor razón es esta reparación, ¿sí? Y este gozo que Él va a sentir. Terminamos por ahorita, doctor. Bueno, pues amigos, gracias por haber estado con nosotros. Y ojalá que esta parte primera que hicimos, pues que la pensemos, porque en realidad vale la pena. La quisimos hacer muy corta para no extendernos, porque ya ven que María Valtorta es muy, muy amplia en sus descripciones. Bellas, sí, definitivamente, pero no nos hubiera alcanzado el tiempo. Pero de todas maneras creo que lo fundamental quedó. No es lo mismo la descripción
que la participación. No es lo mismo el recuerdo, o como ofrecido como recuerdo, que el acto repetido y ofrecido para que lo vuelvan a vivir. Gracias, amigos, y agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro y a París, Gracias, Ale. ¿sí? Y esperamos su presencia el próximo programa. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Que descansen. Gracias, amigos, y les saludamos a quienes nos ven desde España, Qatar, Toluca, Colombia, Nueva York, Ecuador, Argentina, Monterrey, Jalisco, San Luis Potosí, Brasil, Chile, Costa Rica, California, Israel, El Salvador, Canadá y Chihuahua. Gracias, amigos. Chihuahua. Hasta la próxima.